Orejitas de duende. La vanidad de lo virtual. Uno todo el día mirando a ver si está bien peinado en la teleconferencia. ¡Ay, qué risa! Bueno, ya estamos al aire. Muy buenas tardes a todos los espectadores que nos están siguiendo esta tarde. En todos los periodos de gobierno, tal vez el proyecto más importante es el plan de desarrollo del respectivo gobernante, bien sea el alcalde, el gobernador o el presidente, debe presentar, en el caso de los alcaldes y los gobernadores, en los primeros 6 meses de gobierno debe entregar un proyecto del plan de desarrollo, que es realmente la hoja de ruta donde se indica qué es lo que va a hacer esa administración durante los 4 años. El proyecto de plan de desarrollo tiene un procedimiento. Voy a explicarlo brevemente. Al final del mes de febrero, la alcaldía debe entregar un anteproyecto, se lo entrega al CTP, que es el Consejo Territorial de Planeación, y además a las autoridades ambientales, que le dan, en ese caso, pues como un visto bueno, y en el caso del CTP hacen un análisis y generan unas recomendaciones u observaciones. Eso ya sucedió, tenían un mes, es decir, que al final del mes de marzo lo entregaron, y ya a partir de todas las observaciones, la alcaldía vuelve y mejora este anteproyecto para finalmente radicarlo ante el Consejo de Medellín el último día del mes de abril, y en el Consejo de Medellín se da toda la discusión durante todo el mes de mayo. Así estamos, pues, en la próxima semana debemos empezar la discusión del plan de desarrollo, y en el transcurso, pues, de la semana la alcaldía debe entregar el proyecto de plan de desarrollo. En general, este proyecto es bastante importante, pero en este caso, dada la situación que está viviendo, pues, el planeta y obviamente, pues, nuestra ciudad, el plan de desarrollo, pues, adquiere una relevancia mayor, y por su importancia creímos conveniente realizar este foro con 3 personas, cada una de ellas experta en temas de plan de desarrollo. Cada una de ellas ha trabajado, ha analizado planes de desarrollo anterior, y por eso es muy importante conocer hoy sus opiniones sobre lo que conocemos hasta ahora del anteproyecto del plan de desarrollo, y sobre todo, y yo creo que esa es la pregunta como fundamental, cómo deben adecuarse los planes de desarrollo, en particular el de Medellín, a la situación que estamos viviendo. Para conversar de eso tenemos entonces hoy a Laura Gallego, que es politóloga de AFIT, trabajó durante varios años en el Centro de Análisis Político de AFIT y actualmente está en ProAntioquia. Buenas tardes, Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Daniel, por la invitación, y obviamente un saludo muy especial a ti, a tu equipo y a todas las personas que nos acompañan en este foro virtual. Gracias, Laura. A su lado tenemos a Piedad Patricia Restrepo. Piedad Patricia es economista de la Universidad de Antioquia y tiene... se me perdió aquí. Tiene una... Yo. Sí, por favor, Piedad. Hola, ¿cómo están? A Luis, a Laura, a ti, Daniel, gracias por la invitación, a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Tengo maestría en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Itela. Perfecto. Y pues muy importante, que Patricia es desde hace muchos años, no sé cuántos, la directora del programa Medellín, 12 años, del programa Medellín Cómo Vamos, que es una de las, yo diría, una de las principales herramientas como de veeduría, de seguimiento a todo lo que hacen las alcaldías, y ellos cada 4 años realizan un análisis muy riguroso y muy juicioso de los planes de desarrollo, y después hacen un seguimiento y una evaluación. Muchísimas gracias, Piedad Patricia, por tu asistencia. Y finalmente tenemos a Luis Fernando Agudelo. Luis Fernando es catedrático y consultor en finanzas y políticas públicas, es contador público y es magíster en gerencia pública. Y es doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Luis Fernando ha trabajado durante varios años también en el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín, que es, digamos,
ese grupo de personas vinculadas con la academia que nos asesoran a los concejales, pues no solamente en el plan de desarrollo, sino a lo largo de los 4 años, haciendo diferentes estudios y pues obviamente en particular en este primer semestre, la gran tarea del observatorio es analizar el plan de desarrollo. Muchas gracias, Luis, por tu asistencia. Luis, dejaste el micrófono apagado. Un saludo, Daniel, muchas gracias por la invitación y un saludo también a Laura y a Piedad y a todas las personas que se conectan a esta hora a este webinar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Luis, entonces, para que entremos en materia, voy a hacer una pequeña contextualización de cómo fue o cómo está concebido el actual anteproyecto de plan de desarrollo. Tiene una estructura básica, tiene un diagnóstico, tiene una visión de ciudad, después genera unas líneas, ¿cierto? Unos componentes acompañados de unos programas, unos indicadores y un plan presupuestal indicativo por ahora. Insisto, es un anteproyecto que se hizo además, y eso hay que tenerlo en cuenta, se entregó en el mes de febrero al final, es decir, antes de que hubiera la pandemia global. Por lo tanto, puede pensarse pues que la ciudad sobre la cual se propuso ese anteproyecto de plan de desarrollo ya no es la misma, y ahí es donde entra pues como la importancia de esta conversación. Los 5 componentes que tiene, o líneas estratégicas que tiene el plan de desarrollo, voy a mencionarlos para que todo el mundo los tenga en cuenta. Son los siguientes en su orden. El primero es recuperemos lo social. El segundo se llama transformación educativa. El tercero es ecociudad. El cuarto, Valle del Software, y el quinto es gobernanza y gobernabilidad. Este plan de desarrollo tiene que estar articulado por ley, tiene que ser coherente con lo que fue el programa de gobierno del entonces candidato y hoy alcalde Daniel Quintero. Entonces, empecemos como con las preguntas. Yo quisiera empezar por Piedad Patricia, pidiéndole que nos hiciera una pequeña reflexión sobre cómo encontraste, qué encontraron en el anteproyecto de plan de desarrollo. Bueno, gracias Daniel. Lo primero para contarles es que trabajamos en esta ocasión de la mano de ProAntioquia. Las áreas de ProAntioquia se sumaron a este análisis y tuvimos más de 30 expertos que participaron con sus opiniones en la mayoría de las líneas que tú mencionas que hacen parte del anteproyecto. También, como lo mencionaste, cada 4 años el programa se toma la tarea de revisar juiciosamente ese anteproyecto, desde los diagnósticos, desde los componentes. En este caso está planteado así: las líneas estratégicas, cada una tiene componentes y a su vez esos componentes tienen unos programas. No se bajó hasta proyectos, que ese va a ser uno de los temas que yo creo que voy a adelantar conclusiones, pero es fundamental que el plan de desarrollo que se presente al Consejo baje hasta proyectos estratégicos. Y adicionalmente... Qué pena, Piedad, pero es que lo hemos dicho muchas veces, pero qué bueno explicar por qué es necesario el nivel de proyectos. Es fundamental, Daniel, porque mira, lo primero es que los programas están de una vaguedad exagerada. Yo creo que esa es la mayor debilidad del anteproyecto. Es decir, tú tienes programas que tienen asignado más de 600.000 millones como un programa que está en la línea 5 de gobernanza y gobernabilidad, y lees en qué consiste y no terminas entendiendo nada. Entonces, cuando planteas, y esto, ¿por qué es importante bajarlo a proyecto estratégico? Porque la generalidad no permite ni el control político ni el control social. Y estamos hablando de 18.2 billones de inversión planteada en el anteproyecto. De hecho, leímos hoy en prensa que el secretario de Hacienda dice que incluso se va a contar con mayores recursos que van a permitir apalancar algunas, digamos, proyectos. No sabemos si lo van a bajar a proyectos, pero algunas iniciativas para pensar en las consecuencias económicas y sociales del COVID-19, que es otro elemento que tú mencionas. Entonces, creo yo ahí que, bueno, en ese análisis que hace Medellín, como vamos en esta ocasión junto con ProAntioquia, se toma la tarea de revisar punto por punto el anteproyecto, incluyendo la inversión, el plan plurianual de inversiones y, en general, cuántos son los recursos que el plan financiero dice que tiene la administración para pagar la deuda, para pagar los gastos de funcionamiento y para invertir, hacer esa inversión social
que en promedio en Medellín ha estado cercana históricamente a un 85, un 86% del total de recursos. Entonces todo ese análisis lo hicimos y la conclusión, y yo creo que pues puede empatar aquí Laura para que ella también dé su opinión como parte del equipo de Pro Antioquia, es que es un anteproyecto muy débil. Y en realidad eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque es débil y luego tenemos una coyuntura que se va a convertir en algo realmente de mediano plazo, no es solo el ahora el que se va a ver la realidad, digamos, afectada, sino 1 a 2, incluso a 4 años de este gobierno, las consecuencias económicas y sociales las va a sufrir la ciudad, como las va a sufrir Colombia y las está sufriendo el mundo. Pero en especial nuestra ciudad es una ciudad muy inequitativa y con históricamente niveles de pobreza importantes, aunque ahí habíamos ganado bastante. Pero muy posiblemente vamos a perder mucho de lo que ganamos en pobreza y pobreza extrema. Todavía no podemos decir cuánto, pero las primeras aproximaciones no son buenas. Entonces tienes un anteproyecto muy débil que se tiene que volver a armar y que además tiene que tener un factor externo como este de la pandemia por el COVID-19. Entonces no es un escenario muy fácil, es un escenario complejo. Y bueno, en realidad, ya para no seguir hablando más y darle la palabra a mis compañeros, la mayor debilidad que encontramos es una desconexión entre todas las partes del anteproyecto, unos diagnósticos muy ligeros y adicionalmente unos programas muy vagos y que bajan a indicadores que no necesariamente están relacionados con el diagnóstico y unas metas que en muchos casos son poco ambiciosas en relación con los recursos que se plantean. Entonces, el escenario no fue el mejor en realidad del balance que hicimos del anteproyecto. Gracias, Piedad. Efectivamente, pues el análisis que hicimos también en mi equipo, digamos que coincide con las observaciones de Piedad. El análisis que hizo el CTP también va a lo mismo. Quisiera saber, Luis Fernando, vos que también has tenido tiempo de mirar eso, si estás de acuerdo con las observaciones de Piedad y si tienes algo que agregar sobre cómo se ve hoy en día el anteproyecto de plan de desarrollo. Sí, desde el trabajo del Observatorio de Políticas Públicas, que como usted lo comentaba, es un órgano que básicamente intenta conectar a la academia con la labor de control político que realiza el Consejo de Medellín, pues tuvimos la posibilidad de analizar el plan. En ese sentido, muchas coincidencias con la expresión que hizo Medellín Cómo Vamos alrededor de las características del plan, de deficiencias alrededor de la estructuración de los problemas, imposibilidades de poder ir desde las líneas hasta dimensionar claramente cuáles son las alternativas de solución y lo que también mencionaba Piedad alrededor de establecer cuáles son los proyectos, en el sentido que los proyectos le dan a uno la claridad en torno a cuáles son los bienes y servicios concretos que se van a prestar a la comunidad para poder resolver esos problemas. Yo quisiera básicamente concentrarme también en los asuntos de retos fiscales. Medellín históricamente ha tenido una tendencia a que las diferencias entre el plan financiero, que es la parte del plan de desarrollo que nos dice cómo va a ser la financiación del plan en los 4 años que se va a llevar adelante, Medellín ha tenido una característica y ha sido una diferencia importante entre el plan financiero que se aprueba en los momentos iniciales del plan de desarrollo. Estamos hablando que en mayo, a finales de mayo, debemos tener plan de desarrollo. En Medellín, la distancia entre lo que se termina ejecutando efectivamente en recursos y lo que se aprueba al principio del cuatrenio estaba en el orden del 30-35% de diferencia. Es decir, se autorizan 100 pesos al principio del cuatrenio, pero al final se ejecutan 135 y hemos tenido cuatrenios donde se ejecutan 140. Eso nos da entonces una medida que hemos tenido esa tendencia a esa diferencia. El asunto es que consideramos, y lo consideramos en el informe del observatorio, que va a haber una serie de dificultades muy importantes para poder lograr esas metas históricas, y esto tiene que ver con la incertidumbre que se ha construido o que tenemos en este ambiente en el que estamos tratando de construir un plan de adaptación a esta nueva normalidad, y en ese sentido yo creo que tiene que cambiar de manera radical la lógica con la que se hizo las bases financieras de este plan de desarrollo. Ahí hay una gran pregunta alrededor de la validez de las cifras que tiene el marco fiscal de mediano plazo, que es el instrumento
de prospectiva fiscal que tienen las municipalidades y entidades territoriales en Colombia. Así que yo creo que hay una gran pregunta, como lo mencionaba Piedad Patricia, el secretario de Hacienda esta mañana en el diario El Colombiano estaba diciendo que no solo íbamos a tener unos recursos mayores, sino que ya nos estaba hablando de un valor específico que tenían en términos de ejecución de recursos. Entonces yo creo que la gran pregunta, y sobre eso podemos hablar más adelante, es qué tan consistente es ese marco fiscal de mediano plazo sobre el que se construyó este plan financiero para el plan de desarrollo. Disculpa, Luis, entonces, porque es importante también como llevar esta duda a la ciudadanía, ¿significa que estamos contando con más dinero del que realmente crees vos que vamos a tener? Y me explico, es muy posible que las finanzas del municipio, como las finanzas de todo el mundo, se vean fuertemente impactadas, pues no solo porque tienen que salir a gastar en cosas que tal vez no estaban previstas, sino porque le va a entrar posiblemente menos dinero por impuestos. ¿Es así? Vamos a tener un doble golpe, es así, en el sentido que vamos a tener una presión al alza de los gastos, en el sentido que, como señala Piedad, pues vamos a tener un deterioro, y lo vemos todos los días en los barrios de Medellín, un deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía, una necesidad mayor de las comunidades alrededor de lo que necesitan para poder avanzar en términos sociales. Y también, por otro lado, vamos a tener una disminución de lo que se consideraba que eran las metas asociadas al plan de desarrollo. En ese sentido, yo creo que vamos a tener ese doble golpe. Por un lado, los ingresos menores, y por otro lado, unos gastos mayores. Perfecto, Luis, gracias. Quisiera ahora antes preguntarle a Laura, si también ha tenido como esa oportunidad de hacer análisis de este documento, y quisiera también empezar a poner el tema de si siguen pareciendo coherentes, ¿cierto?, o necesarias esas 5 líneas estratégicas en las cuales se dividió el plan de desarrollo. Sí, digamos, como reiterar el mensaje de Piedad, uno de los problemas que tiene el anteproyecto del plan de desarrollo es justamente la coherencia metodológica para lograr articular los problemas públicos que quiere intervenir en los próximos 4 años este plan, los diagnósticos que sustentan esos problemas públicos por cada una de las líneas, y después, digamos que las alternativas de solución o las alternativas de política que tiene inscrito el plan para tratar de resolver esos problemas. Por un lado se describen unos problemas, por otro lado se datean esos problemas de una manera, digamos, indiscriminada, sin un orden metodológico, y después se construye una serie de acciones programáticas y de incluso indicadores que no están directamente asociados a los programas y por tanto no responden a los problemas. Entonces, pues nosotros esperamos que estos meses que ha habido para terminar de ajustar el anteproyecto y para recoger y recibir observaciones de parte de varias instituciones de la ciudad, pues se haya logrado de alguna manera articular mejor, porque recuerden que finalmente la planeación de la ciudad a través de esos instrumentos que desde 1991 hacen parte, digamos, de nuestro esquema de gobierno, y finalmente nosotros elegimos es un programa de gobierno, nuestro voto es programático. La verdad es que sí se requiere, o es un instrumento fundamental que define la ruta estratégica de la ciudad en los próximos 4 años. Sí se requiere, insisto, la coherencia entre cuál es el problema o el gran macro problema de ciudad, o incluso por cada una de las líneas, los datos que lo sustentan, y realmente lo que tiene que hacer una administración en 4 años es intentar resolver las causas de ese problema. Por eso es tan importante la coherencia. Y ahí, digamos, ahí se priorizan. Cuando uno tiene un muy buen problema público en políticas públicas, eso le permite a uno priorizar los instrumentos y las acciones programáticas, o como lo decía Luis, las alternativas de solución. Pero cuando el problema no conversa con las soluciones, es ahí donde tenemos un anteproyecto que, como lo señala Piedad, es un proyecto débil metodológicamente, y si es débil metodológicamente, pues va a ser de alguna manera una ruta que no logra materializarse de forma clara y consistente. Yo simplemente quiero mencionar sobre la dificultad que identificamos de bajar a proyectos. Pues no hay que olvidar que los proyectos sí son muy importantes. Entendemos algunos de los razonamientos, de las razones expuestas por varios miembros de la administración, que especialmente en esta coyuntura cierta flexibilidad es importante. No obstante, la coherencia, la transparencia es fundamental en este tipo de planificación de ciudad, teniendo en cuenta además que el seguimiento, el monitoreo, la veeduría y el control que se le hace al plan a partir de un voto programático es trascendental.
Entonces, digamos que ahí hay retos que resolver y veremos al final de esta semana cómo se terminó de estructurar el proyecto de plan de desarrollo. Ahora bien, las líneas que estaban definidas y que vienen digamos, inspiradas en el programa de gobierno que presentó el alcalde Daniel Quintero cuando fue candidato, pues son obviamente unas líneas que responden a una coyuntura especial donde tal vez lo que estamos viviendo en este momento con el COVID-19, digamos, esta coyuntura y las prioridades que nos ha impuesto esta coyuntura, pues seguramente difieren, habrá que ver, y yo sé que lo están liderando desde diferentes instancias de la administración, revisando, por ejemplo, la línea de Recuperemos lo Social, que va a ser tan importante en política social y en atención a población vulnerable, la línea del Valle del Software, que además incluye toda la estrategia de incidencia y de desarrollo económico de la ciudad desde la visión de la política industrial, pero también desde el trabajo que se hace de construcción del tejido y de fortalecimiento del tejido empresarial. Muy seguramente la prioridad y la asignación de recursos va a tener que modificarse en esta coyuntura, va a tener que cambiarse el nivel de prioridades porque los problemas cambiaron, ¿cierto? Digamos que las prioridades cambiaron. De ahí la importancia, insisto, de mantener un buen plan de desarrollo coherente entre el problema público que va a intervenir, los datos que lo sustentan, las acciones programáticas y las alternativas de solución. Gracias, Laura. En general, estas críticas que estamos haciendo o estas observaciones al anteproyecto, pues son completamente válidas independiente del hecho de que haya llegado una pandemia, ¿cierto? El documento precisamente se elaboró antes de la pandemia y eso es lo que estamos revisando con todas esas debilidades. Entonces ahora quisiera que habláramos y en específico pues como desde esa área específica de conocimiento de ustedes y entonces cómo debería revisarse o cómo debería modificarse el plan de desarrollo sabiendo que hoy enfrentamos una situación muy diferente. Y quiero pues como contar en el caso de mi equipo, cuando recibimos el anteproyecto, lo analizamos, hicimos una serie de observaciones y lanzamos un documento que le entregamos a la alcaldía, un documento con 125 propuestas para el plan de desarrollo, pero luego cuando llegó la crisis, pues nos vimos en la obligación de revisar nuevamente todas las propuestas que habíamos hecho, porque obviamente puede que haya algunas que ya no sean tan urgentes y llegan otras nuevas ideas. Además, pues en ocasión de la pandemia hemos estado hablando con muchísimos sectores de la ciudad, con el sector cultural, por ejemplo, ahora el sector comercial está gravemente golpeado, intentando también incorporar ideas nuevas en la discusión del plan de desarrollo. Entonces, empecemos por Piedad. Piedad, tú como economista, por ejemplo, ¿cómo debería o qué tipo de proyectos y programas debería priorizar el plan de desarrollo para mitigar el gran golpe económico que está? ¿Me escuchan? Perfecto. Listo. Bueno, es que al final a Daniel no le entendí la última parte, pero a ver, Daniel, lo primero es que esto tiene unas consecuencias sociales inminentes. Y creo ahí que no se trata de que estemos revelando nuevos problemas, sino que estamos evidenciando con la pandemia y con el aislamiento social la gran fragilidad de nuestra sociedad en términos de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y desigualdad en aspectos básicos que hoy estamos evidenciando, por ejemplo, la conectividad. Casi siempre que hablamos de servicios públicos nos referíamos a los esenciales, los que llamamos los servicios públicos esenciales, y obviábamos el tema del Internet, del acceso a un computador en los hogares. Ahora con esta pandemia y con el confinamiento social, casi que lo vemos como un derecho al cual todos los hogares en nuestra ciudad deberían tener acceso, porque desde el inicio, y para dar pues aquí un abrebocas a la discusión, cuando se plantean las ayudas del gobierno local, se plantea que la gente tiene que acceder a una plataforma. Y hay gente que ni siquiera tenía el conocimiento de que esa plataforma existía, pero adicional tampoco tenían un computador en su casa, pero adicional tampoco tenían acceso a Internet. Entonces es ahí donde vemos las grandes desigualdades. Lo primero es, ¿qué va a orientar o qué debería orientar
ese plan de desarrollo, debería orientarlo a los problemas estructurales que tiene nuestra sociedad. Entonces no es tarea sencilla y no es que vamos a decir que en 4 años vamos a solucionar esos problemas estructurales, pero yo sí creo que llegó el tiempo de la reflexión como sociedad y eso no hay que dejárselo solo al gobierno local. Yo sé que muchas entidades ya están pensando en muchas alternativas y muchas propuestas para el gobierno local. Y creo que en eso tenemos que seguir pensándonos. Lo están haciendo gobiernos del mundo, repensando nuestra economía, repensando nuestra forma de interactuar y adicionalmente repensando aspectos, digámoslo, fundamentales de nuestra sociedad en relación con aspectos fundamentales, digámoslo así, sociales, económicos, que hay que repensar. Entonces, en ese sentido, lo primero es las consecuencias sociales. Hay gente que hoy en nuestra ciudad padecen hambre. Entonces, el gobierno local, más allá de que haya ayudas del gobierno nacional, tiene que pensar en cómo genera una estrategia, no del día a día, sino una estrategia pensada, ponle tú, para 6 meses. Y ahí, junto con ProAntioquia, estamos trabajando, Medellín como Vamos y ProAntioquia, en una alternativa de política que más allá del nombre es un subsidio monetario temporal para las familias más pobres y vulnerables. Con varios ejercicios que hicimos, estamos hablando de más o menos 560.000 personas. No es una cifra despreciable, entendiendo que la población de Medellín son 2,5 millones de habitantes. Entonces, es fundamental que las familias sientan que tienen ese apoyo del gobierno local y que no va a ser, digamos, como aleatorio o que realmente no saben si dentro de 15 días van a tener ese apoyo. No, en realidad se trata de que el gobierno local ahí asuma una realidad evidente y es que nuestra ciudad tiene un alto porcentaje, entre un 22 y un 25% de la población o es pobre o es vulnerable. En ese sentido, en una situación como la que vivimos de confinamiento social, donde ponemos la vida como valor supremo, pues la gente también, en realidad, aquellos que no tienen ni ahorros ni posibilidades de teletrabajar, están en una situación crítica pasando hambre. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, tú mencionaste que como economista, pues lo segundo es que la economía, cada día que pasa de confinamiento social, la economía se desmorona. Más empresas cierran, más gente queda sin empleo. Y lo que nos muestran las crisis internacionales y nacionales, crisis económicas, es que la recuperación es lenta y la recuperación, entre más días que pasan, la recuperación es más lenta, se pierden empleos y principalmente se pierden empleos informales, que es más difícil engancharlo. Entonces es ahí donde el gobierno local tiene un terreno muy importante y es esa inversión social que hace priorizar la inversión en infraestructura, la que tiene pensada para los 4 años, la tiene que adelantar. Eso lo hizo Salazar por allá en el 2008 y dio resultado. Entonces hay que explorar esas cosas que ya se hicieron en el pasado y que dieron resultado. También apoyo a las familiempresas, a las microempresas a través de diversas estrategias. Una de ellas es acceso a crédito y que el gobierno local, entendiendo que el gobierno nacional también está en esa tarea, pero que el gobierno local también asuma ahí un liderazgo importante. Entonces son muchos frentes en los que puede trabajar ese gobierno local y estamos esperando, ansiosos, ver ese plan de desarrollo que nos presenta el gobierno local y todos tenemos que sumar con ideas, con propuestas. Nosotros también con ProAntioquia Medellín, como se está trabajando una propuesta para los jóvenes Nini. Y yo me estoy refiriendo en realidad a problemas estructurales, Daniel y compañeros, no a un asunto que hoy acabamos de descubrir, no, esa información la tenemos y es donde tenemos las mayores brechas. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo para esta generación de propuestas, la lección que queda es que tenemos unas grandes brechas en todo lo que tiene que ver con el logro educativo. Nuestros jóvenes, efectivamente, ¿hasta dónde están llegando? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen? Desde mucho, no solo desde el acceso a una escuela, desde muchos aspectos. Y creo que esa debe ser la raíz profunda de la transformación de la que habla el anteproyecto. Ojalá sea así, una verdadera transformación educativa, que se piense, que esta ciudad la piense, no sé, en 10, 20 años, que pensemos en un proyecto a futuro para hacer una sociedad más igualitaria. Gracias, Piedad. Luis Fernando, Piedad lo dice, yo creo que es bastante evidente que la pandemia ha desnudado todas nuestras debilidades como sociedad, en particular pues la vulnerabilidad de muchísimas personas. En ese sentido, ¿cuáles deberían ser las prioridades del plan de desarrollo?
Yo creo que es una pregunta muy importante. Piedad lo ha señalado de manera muy clara y es que debemos trabajar sobre las brechas. Y hay un elemento adicional y es que estamos enfrentando una crisis de una profundidad inédita. Es decir, nadie se preparó para esto, si bien en la administración pública uno siempre piensa que la agenda gubernamental está mediada por las crisis, nadie piensa en una crisis de este tamaño. No teníamos un retroceso económico de este tamaño desde el año 29, no teníamos una pandemia en estas dimensiones desde el año 1918. Es decir, el llamado en este punto también es que las administraciones públicas están aprendiendo y es necesario construir articulación que sea supramunicipal para entender que el problema no es solamente de Medellín, sino que tenemos que entender al área metropolitana como una unidad. Ahí hay un llamado que creo que es trascendental. Tenemos que empezar a entender que lo que estamos hablando es de una unidad de gestión, una unidad en la que nos están pasando las mismas realidades sociales. Si uno piensa, por ejemplo, en cifras de empleo, Fedesarrollo está moviéndose en cifras de desempleo que pasarían del 10.5 que teníamos en diciembre del año pasado en el peor escenario posible a 20.5%. Es decir, estaríamos hablando que solo en el área metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá se estarían destruyendo cerca de entre 200 y 250.000 empleos. Esto claramente está revelando los estructurales problemas sociales que tenemos, pero la pregunta yo me quisiera concentrar es en qué hacemos con el plan. Yo creo que con el plan tenemos dos opciones y es un poco lo que estamos todos esperando desde las entidades de análisis para poder enriquecerlo y ayudarle a la administración en este momento en el que creo que el llamado tiene que ser a aportar, a juntar el hombro para poder entregar evidencia y trabajar sobre la base de información para poder adaptarnos frente a la incertidumbre. En ese sentido, creo que hay dos posibilidades, Daniel, Laura y Piedad, y es una posibilidad es tener una suerte de plan de desarrollo en degradé, en el que tengamos una primera parte del plan de desarrollo, lo que ha hablado la Organización Mundial de la Salud de unos 18 meses de adaptación. Ese plan de desarrollo en degradé lo que podría hacer sería realizar las acciones que sean prioritarias, que tienen que ver con fortalecimiento del sistema de salud, que tienen que ver con recuperación del tejido empresarial, sobre todo MIPYMES. Estamos hablando de que una gran porción del empleo y más del 90% de las compañías que tenemos en el área metropolitana son MIPYMES, allí hay mucho que hacer. Entonces sería fortalecimiento de la salud, estaríamos hablando de la propuesta que se ha hecho desde el Consejo y también que ha hecho ProAntioquia en términos de tener un ingreso por ciudadanía de emergencia mientras dure la pandemia. Creo que también tenemos que hacer mucho en términos de datos, y es que lo que señalaba Piedad es importante, y es que se está tratando de hacer un registro que probablemente ya tenemos en las bases de datos. Necesitamos tener mejores datos porque los problemas que tenemos que solucionar hay que solucionarlos con bisturí. En ese sentido, la información, por ejemplo, que tiene un sistema como SISBEN4, creo que sería muy importante para identificar a esas personas que tienen dificultades, más las que vayan apareciendo en los registros. Estaríamos hablando también de la necesidad de construir respuestas para poblaciones que tienen especial incapacidad para poder adaptarse. Tenemos que también construir una nueva relación con el ecosistema, tenemos que pensar en bioseguridad, en la movilidad, y el llamado entonces es que tenemos dos alternativas: un plan de desarrollo en degradé, que lo que haga sea seleccionar de lo que el plan de desarrollo que pensamos antes de la pandemia puede ir a paliar la crisis, y tener un plan de adaptación. Es decir, sería como un plan de desarrollo en dos velocidades. Eso se puede hacer respetando la voluntad de los ciudadanos, y es que los ciudadanos hablaron el año pasado y el alcalde es Daniel Quintero, y en esa medida Daniel Quintero le hizo una propuesta a la ciudad con 5 líneas del plan. Yo creo que toda esta idea del plan en degradé podría hacerse en el marco de cada una de esas líneas, es decir, hay respuestas que deben darse desde recuperar lo social, lo que ya dijo Piedad del ingreso, hay respuestas que se pueden dar desde lo educativo como generalizar la conectividad, hay respuestas que se pueden hacer desde Valle del Software como mejorar la bancarización, tener una data más sólida, desde Cociudad con transporte bioseguro, desde gobernanza y gobernabilidad también asociado a la capacidad que tenemos de identificar las poblaciones en riesgo. Yo creo que por ahí iría la posibilidad de tener un plan de adaptación dentro del plan de desarrollo.
Gracias, Luis. Yo también considero que las 5 líneas estratégicas del plan de desarrollo siguen siendo válidas, pero obviamente en cada una de ellas habrá que revisar pues como las prioridades. Laura, ¿cuál es tu visión sobre las prioridades de este plan de desarrollo en momento de crisis? Laura, prende el micrófono, ya. Yo insistiría, pues, y digamos que para todos es claro al momento en el que nos encontramos que hay 3 prioridades. Por supuesto, una de las más importantes para la que no estábamos preparados y que evidenció justamente digamos, ese vacío que teníamos institucionalmente tiene que ver con el fortalecimiento del sector de la salud, cómo lograr realmente aumentar la capacidad instalada que tenemos del sector, cómo disponer en articulación con, obviamente, las universidades, los centros de investigación, cómo disponer realmente de los mecanismos propicios para tener capacidad de testeo, para hacer el rastreo, para tener controlado y por lo menos tener datos libres para hacerle seguimiento al riesgo epidemiológico, es decir, cómo lograr fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Creo que ahí hay uno de los desafíos más grandes, porque esta pandemia o digamos, el momento en el que nos encontramos se ha evidenciado pues que no estábamos preparados, como lo decía ahorita, pero tenemos información insuficiente, información limitada, no hay una respuesta única y realmente esto va a ser un proceso de alrededor de un año más, un año y medio más, quiere decir que no es tan coyuntural, ¿cierto? De cara a la planeación de un plan de desarrollo, de cara, digamos, a lo que pueda ser un plan de desarrollo. Y en esa medida, fortalecer los recursos de los que disponga la administración y que priorice este plan de desarrollo para el tema de la salud y para aumentar la capacidad instalada va a ser fundamental. Lo segundo, y pues aquí insistir en que no es lo uno o lo otro, lo segundo más importante, lo han mencionado mis compañeros, es, digamos, todos los recursos orientados a la reactivación económica, ¿cierto? En una reactivación económica de corto, mediano y largo plazo, digamos, lo han dicho muchos estudios, en particular el trabajo que están haciendo las universidades del G8 para Medellín, el área metropolitana y Antioquia. El 90% de las empresas de Antioquia son microempresas, con activos promedios de alrededor de 27 millones de pesos y 3 empleados. Y, digamos, este estudio lo que ha arrojado es que la pérdida de al menos 20% de estas empresas implicaría destruir 120.000 empleos en Antioquia. Y esto se representa casi en 1 millón en patrimonio de las personas más pobres. Eso quiere decir que se requiere un plan de desarrollo que tenga un plan de reactivación económica y de atención muy fuerte, muy sólido y sobre todo muy articulado, no solamente con el área metropolitana, también con Antioquia, especialmente con el sector empresarial, porque necesitamos proteger la destrucción de tejido empresarial, necesitamos proteger a esas microempresas, necesitamos proteger las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera representan la mayor parte del empleo de la ciudad y la región, al mismo tiempo que debemos fortalecer nuestras políticas de desarrollo industrial con aquellas empresas grandes que generan un gran valor, que generan muchísimos ingresos y que podrían ayudarnos a mitigar los impactos negativos que esto está teniendo, que esta coyuntura está teniendo obviamente sobre la economía nuestra. Y finalmente, el tercer gran punto, uno de los más complejos, va a tener que ver con la atención a población vulnerable y el diseño de mejores políticas sociales, pero además la articulación entre la atención que a nivel local y regional llevamos a cabo con, obviamente, todos los instrumentos de política que ha definido el gobierno nacional en su, digamos, entramado de políticas sociales para poder atender a esta población vulnerable. Y hay que trabajar en doble vía, es decir, en atención a población vulnerable y que se encuentra en condición de pobreza y que de alguna manera estaba en esa condición y que se considera, digamos, pobreza estructural, pero también aquella población que ha sido afectada de manera temporal, para las cuales se requiere transferencias temporales que atiendan esa pobreza temporal o esa vulnerabilidad temporal asociada a la coyuntura que estamos viviendo. Yo diría que esos 3 grandes énfasis, salud, ¿cierto? Porque, digamos, varios de los pronósticos que se han definido es que vamos a estar en varios periodos de cuarentena y varios periodos de reactivación. Eso va a depender, esos procesos de reactivación van a depender de la capacidad de respuesta que tengamos del sector salud y qué tan coordinados estemos, obviamente, las instituciones públicas y, digamos, todas las instituciones del sector, junto con los empresarios, junto con los demás actores, para realmente implementar juiciosos protocolos de bioseguridad y no, obviamente, aumentar el riesgo epidemiológico, pero además va a necesitar ser muy creativos en términos también financieros
en términos de recursos para realmente tener un muy buen plan de reactivación económica. Finalmente, pues va a tener un énfasis muy especial y es que la salida de esta coyuntura y la reactivación económica tiene que tener un enfoque redistributivo, tiene que tener un enfoque fuertemente redistributivo y eso implica también ser muy creativos en los instrumentos de política que vamos a implementar, en cómo entendemos que esta coyuntura finalmente lo que termina es reproduciendo otra serie de crisis que pueden tener consecuencias perversas para el camino que ya había recorrido la ciudad y por eso es tan importante entender que este plan es un plan entre varios planes de desarrollo que ha construido la ciudad, que deberían articularse a políticas públicas que ya viene liderando la ciudad hace muchos años. Así que la innovación y el desafío de este plan es poder planificar la respuesta a esta coyuntura entre comillas, porque es una coyuntura para los próximos 2 años, teniendo en cuenta y articulando, digamos, el entramado de políticas públicas que ha tenido la ciudad, porque esto va a ser una respuesta que realmente va a demostrar la necesidad de la planeación a largo plazo. Entonces, creo que insistiría ahí en esos 3 frentes, dejando claro que hay uno transversal, que es la articulación interinstitucional. Creo que varias personas lo han dicho, Alejandro Gaviria en particular lo dijo hace poco en una entrevista muy, muy interesante cuando decía, esto es un problema de metagobernanza, es un problema de coordinación interinstitucional, esto es un problema, digamos, común, que requiere respuestas comunes en el sentido de que no podemos planificar en Medellín una parte, en el área metropolitana otra, en Antioquia otra, en el nivel nacional otra, sino que esta coyuntura, sobre todo hablando de planificación y de políticas públicas, requiere coordinación interinstitucional e intergubernamental. En eso somos muy malos, porque nos encanta la planeación fragmentada y creo que ahí está el mayor reto que tenemos. Gracias, Laura. Los 3 hablaron de reactivación económica y es evidente, pues, que ese es uno de los temas principales. Entonces, quiero pedirles en respuestas cortas, cada uno podría darnos 3 ideas de cómo reactivar la economía. Empecemos por Piedad. Bueno, la más sencilla y la que ya está comprobada con muchísimos estudios económicos, y es el gobierno local tiene una platica para hacer inversión social. Y dentro de esos proyectos hay varios de infraestructura o de equipamientos, generación, por ejemplo, de vivienda de interés social. Volviendo al año 2008, Alonso Salazar, es típico en el ciclo de la política que el primer año del gobierno es un año donde se gasta menos, eso es lo típico. Pues resulta que si usted va y mira 2008, el gobierno de Alonso invirtió más que el último año de Sergio Fajardo. Y eso fue una decisión política precisamente para tener esta actividad del gobierno local contracíclica. Es decir, priorizar este tipo de obras en los primeros años de gobierno, en este caso el primero, el segundo año de gobierno, y así generar empleo de choque, empleo que usualmente es de mano de obra menos calificada. Y ahí es uno de los primeros interrogantes, Daniel y compañeros, porque el plan de desarrollo en el Valle del Software está muy dirigido a una población que tiene un nivel de formación mayor, es decir, para la generación de actividad económica de mayor valor agregado, usualmente requiere gente muy bien formada. Entonces, esos procesos no son fáciles, no se dan de la noche a la mañana. Y por eso tú tienes que conectar, entonces, volviendo al tema de los equipamientos y estos, anticipar, mirar, hacer un checklist. Bueno, este plan de desarrollo plantea infraestructura como, por ejemplo, se hablaba de 12 escenarios deportivos, se hablaba de una cárcel para sindicados, se habla del metro ligero de la 80, que ojalá lleguen esos recursos pronto y podamos tener esas primeras inversiones. Eso es lo primero. Lo segundo es, si la apuesta sigue siendo el Valle del Software, que creo que esa es la apuesta del gobierno local y siguen insistiendo en ella, hay que dividirla como en varios escenarios. Uno de ellos es estos jóvenes que hoy tienen los menores niveles de educación, que muchos de ellos salen al mercado de trabajo y no lo encuentran, necesitas unos procesos de capacitación rápidos. De hecho, cuando nosotros en la encuesta de percepción ciudadana el año pasado preguntamos a los ciudadanos de Medellín qué priorizaban en términos de desarrollo económico y de empleo, lo primero que priorizaban, era la capacitación para los jóvenes menos formados. Ahí hay una de las grandes brechas, vuelvo al tema de esas brechas grandes en educación, y es que los más formados tienen más oportunidades en el mercado laboral. Y en esta crisis realmente se va
van a agudizar esas brechas, perdón. Entonces ahí donde el gobierno local también tiene otra forma de invertir socialmente y de pensar a futuro en oportunidades para estos jóvenes. Entonces pensamos en procesos de capacitación de unos 6 meses, donde estos jóvenes que ni siquiera tienen el bachillerato puedan hacer, por ejemplo, una medida técnica rápida, de modo flexible, y quienes ya tienen bachillerato puedan acceder a capacitaciones que más adelante, o sea, que siembren esas primeras semillitas para que luego puedan ser, por ejemplo, programadores en el Valle del Software. Pero claramente esa es otra de las ideas que estamos formando, ya casi la tenemos lista y seguramente estaremos por allá, Daniel, en el consejo presentándolo. La estamos trabajando de la mano con ProAntioquia. Ahí te dije 2. Bueno, perfecto, Piedad. Entonces, sin duda, la inversión en obra pública va a ser muy importante porque eso dinamiza la economía y en especial, pues, como tú decías, le lleva recursos a las personas menos formadas, ¿cierto? La mano de obra no calificada. Y en segundo está el tema de una formación veloz que ponga a la gente rápido, pues, a acceder a trabajos en el área del Valle del Software. Luis Fernando, ¿qué ideas adicionarías vos para reactivar la economía local? Sí, claramente lo que señala Piedad es importante en la medida que necesitamos medidas de corte más, lo que se ha llamado más medidas keynesianas, es decir, hay que invertir. El gobierno y gran parte del crecimiento del año pasado de la economía colombiana tuvo que ver con inversión pública, el gasto del gobierno. Ahí tenemos unas restricciones y tenemos unos retos, pero hay un espaldarazo del Fondo Monetario Internacional de un préstamo de 11.000 millones de dólares para un fondo de liquidez, que eso tiene que ser compartido nacional, local. En el caso de Medellín, entonces, la idea de gasto para inversión es una idea que suscribo, pero necesariamente tenemos que trabajar sobre otro lado de la balanza, y es que gran parte de la economía de Medellín se mueve en el sector de servicios. En ese sentido, lo que necesita la ciudad muy rápido durante este año es un choque asociado al consumo. Necesitamos poner plata en el bolsillo de la gente. Este es el momento en el que hay que hacer la doble condición de fortalecer los sistemas de redes de apoyo básicos y garantizar que las personas que están en la informalidad, recordemos que la informalidad en el caso de Medellín ha rondado entre el 42-45% informalidad en empleos. Quisiera darles una cifra también, es que para finales del año pasado teníamos 1.800 o 1.800.000 trabajadores en Medellín. De esos, 525.000 estaban en hotelería, comercio y restaurantes, que es el más grande. Luego le siguen en servicios 406.000, en manufactura 382.000 empleos y en todo lo que tiene que ver con inversiones físicas e inmobiliarias 206.000 empleos. Entonces necesitamos ayudarle al tejido social en esa primera área de hotelería, comercio y restaurantes. Pensemos la cantidad, básicamente ayudándoles, por ejemplo, con uno de los mecanismos que ha establecido el gobierno nacional, que es ayudándoles poniendo recursos frescos de liquidez para que puedan cubrir sus nóminas, al menos durante un tiempo. Hay otra posibilidad también que están haciendo algunos países de crear plataformas de ventas futuras, en el que las personas puedan hacer adquisiciones de bienes o servicios que después vayan a utilizar, por ejemplo, en el sector de hotelería. Y garantizar también que a través de los subsidios de ese ingreso mínimo ciudadano, garanticemos que las personas, sobre todo las que están más expuestas a pobreza monetaria, puedan mantener el consumo de las compañías que están todavía a flote en el sector, por ejemplo, de la manufactura. Entonces ahí tenemos un asunto que en Colombia no ha sido muy tradicional, que es tener redes de apoyo fuertes con subsidios monetarios, así sea durante el periodo únicamente de la epidemia o de la adaptación, de tal manera que los ciudadanos tengan dinero en el bolsillo, puedan consumir y mover a las MIPYMES que deberían ser las prioritarias que les vendieran esos productos y servicios que requieren. Ahí tenemos una posibilidad sumada también a la de los gastos en infraestructura. De acuerdo, es decir que la idea que estamos discutiendo ahora incluso en el Consejo de apoyar un subsidio, una renta básica universal durante la crisis, entra dentro de esto porque es realmente poner bolsillo en la plata de la gente que
pues también para que nos entiendan, esto es bueno porque la gente entonces va a ir a gastarla en la tienda, ¿cierto? Y esto es lo que mueve. Laura, ¿alguna idea adicional de estas como prioritarias para reactivar la economía? Sí, digamos que insistir en que, dado que esta crisis económica o lo que supone esta crisis económica puede tener un enorme impacto en el sector empresarial, en la destrucción de tejido empresarial y en obviamente el impacto que eso pueda tener en el empleo, va a ser fundamental pensar también en instrumentos de política que pasen por ser subsidios temporales para los microempresarios, es decir, transferencias monetarias. E incluso se requiere una serie de estrategias mucho mejor coordinadas para tratar de extender créditos y garantías a las empresas, como tal que no se despida al personal que se encuentra hoy en estas coyunturas complejas, pero también de alguna manera se mitigue la iliquidez en la que están muchas de estas empresas o estas compañías, no solamente microempresas, sino medianas, pequeñas y medianas empresas. Esto también implica convocar a las grandes empresas en esta tarea, porque finalmente sus proveedores o quienes en buena parte hacen o ayudan, vamos a materializar la cadena de suministros de buena parte de esas empresas grandes, también dependen de pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, se requiere, insisto, creatividad para lograr mitigar el impacto que está teniendo en la destrucción del tejido empresarial. Gracias, Laura. Ahí tenemos pues como algunas de las ideas que realmente, por lo que he estudiado, son las propuestas que se están haciendo alrededor del mundo sobre cómo reactivar la economía. Quiero hacer allí una pregunta breve, por favor. ¿Ustedes creen que sería pertinente algún modo de proteccionismo económico? Me refiero a lo siguiente. ¿Deberíamos priorizar por parte de la alcaldía, por ejemplo, y por parte de todos, la compra local? ¿O este proteccionismo puede ser antes contraproducente? Piedad, empieza tú, por favor. Ay, Dios mío, qué pregunta. Que yo A me lo he ver, estado pensando mucho porque la reacción obvia es uno decir, cuidémonos, protejámonos, pero a lo mejor al hacer eso estamos cayendo en un error. pero mira, sabes que yo creo que incluso eso que estás diciendo ya se está presentando por una simple cosa, y es que vos vas a un supermercado y no encontrar los mismos productos, sobre todo los importados. Precisamente por esta pandemia el comercio internacional se ha reducido, entonces no encuentras como la misma oferta. Yo pienso que de forma temporal sí sería interesante esa propuesta que tú estás proponiendo, Daniel. Transitoriamente, temporalmente, mientras todo vuelve a la normalidad, entre comillas, como diría mi amiga Laura, pienso que sería una forma también de apoyo a todas estas empresas, microempresas, que producen localmente, manufactura en Medellín, de hecho, y la región metropolitana, sigue siendo la actividad, una de las actividades más importantes y la que más pesa en la creación de empleos y de valor agregado en relación con cualquier otra área metropolitana de Colombia. Entonces creo que eso no lo podemos perder. Sabemos que esa participación en los últimos 20 años ha venido cayendo, pero sigue siendo muy destacada en el Valle de Aburrá. Entonces podría ser una opción esa, o sea, compra gobierno local, compra por favor local, incluso campañas para que los ciudadanos lo hagamos. No en un sentido, eso sí yo lo quiero dejar muy claro, no en un sentido de que sí, o de que lo extranjero es malo, o ese tipo de discursos antiglobalización que tampoco creo que son válidos, pero sí tenemos que reflexionar. Ahora nos compartían en un chat, Laura también lo recibió, hay muchos líderes del mundo, como el primer ministro francés, que está haciendo de alguna manera reflexiones sobre los gobiernos, qué sectores que hoy están casi en quiebra se va a apoyar. Y esa reflexión tiene que ver, ya brevemente, porque sé que se nos está agotando el tiempo, sobre la sostenibilidad de nuestro planeta, y más que del planeta, de nosotros como raza humana. Entonces esa reflexión yo creo que hay que hacerla. La sostenibilidad económica, social y ambiental tiene que estar hoy más vigente que nunca. ¿Qué de lo que estamos haciendo, o lo que veníamos haciendo, lo tenemos que repensar completamente? Creo que es una gran oportunidad para empezar a hacerlo. Gracias, Piedad. No sé si Luis o Laura también quieren referirse a este tema de un cierto proteccionismo o un... A ver, estoy de acuerdo con Piedad, no se trata de decir es que lo antioqueño es lo mejor, es que paisa compra paisa, no es eso, ¿cierto? Es una idea
ahorita hablábamos de unas redes de cooperación y pues comprarle a los productores locales también es una cooperación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Luis? Sí, yo creo que deberíamos hacer una cosa y es pensar, por ejemplo, en sustitución de importaciones estratégicas. Es decir, las cadenas de suministro no deben depender de 100% del exterior. Es decir, necesitamos, por ejemplo, respiradores. En Argentina sobrevivió a la globalización una pequeña compañía de respiradores que es la que está haciendo la provisión para todo el país. Hemos aprendido que tenemos las capacidades, por ejemplo, en los temas biomédicos, y es conservar por lo menos una porción de la compra pública o de la compra nacional de tecnologías y reservarla para la compra nacional. Es fundamental. Si bien no reemplazar las importaciones, no tiene sentido comprar cosas 50 veces más costosas o que no tengan la tecnología que uno necesita, pero sí por lo menos garantizar que una porción de la compra pública se vaya a emprendimientos como los que hemos visto surgir. Es decir, ha sido una maravilla ver cómo compañías colombianas, talento colombiano que está aquí en Medellín puede producir los respiradores. Creo que hay otra oportunidad muy grande. Uno de los grandes ganadores en esto ha sido Netflix. Una de las posibilidades que tendríamos sería crear plataformas en asociaciones público-privadas en las que podamos tener contenidos locales. Esa sería una manera de inyectar, crear una suerte de Netflix colombiano en el que las municipalidades pusieran plata, el gobierno pusiera plata y pudiéramos ver contenidos netamente colombianos financiados con recursos públicos que nos permitieran ver la riqueza de lo que tenemos y que se ha visto surgir. Y creo que hay una gran posibilidad también, y es que las ciudades vaciadas que se comportan más como si fueran estos diseños urbanos que se hacen de maquetas, es decir, vimos a Medellín como una gran maqueta, nos permitan también soñar con usar diferente el espacio público. Yo creo que se abren unas grandes ventanas de oportunidad para todos los temas de salud y para todos los temas de bicicleta. La bicicleta creo que nos muestra la potencialidad que tiene en términos de mover ciudades grandes y de alta densidad como la nuestra. Entonces, creo que hay tres asuntos sobre los que lo local, pensar global, pero actuar local, nos va a permitir tener muchas oportunidades, que sería sustitución de importaciones en cadenas estratégicas sin reemplazar por completo, sino garantizar un porcentaje de obra pública, plataformas culturales con alianzas público-privadas donde el gobierno le ayude a los emprendimientos culturales a que consumamos más contenidos culturales colombianos y a una economía verde. Yo creo que hay tres grandes oportunidades que la salida de la crisis nos puede mostrar. Yo una cosita así súper chiquita, porque Luis mencionaba cultura, pero Laura, yo creo que acá nos puede complementar. ¿Y educación qué? O sea, ahorita estamos viendo también las grandes brechas entre lo oficial y lo no oficial en relación con el acceso de los chicos desde sus casas a un computador, a conectividad a internet. Entonces, usar varias plataformas, entendiendo que vamos cerrando brecha digital, no solo para cultura, sino también por educación. Sería genial. Sí. De acuerdo, no, simplemente señalar que yo no hablaría, digamos, de medidas restrictivas, yo hablaría más bien de definir una estrategia mucho más creativa de cómo acompañar nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí tenemos, por ejemplo, retos fundamentales en el e-commerce y acceso a mercados. Tengamos en cuenta pues, el valor en el que se encuentra el dólar. Ahí tenemos, por ejemplo, un escenario muy importante de actuación e incidencia. Yo creería que de hecho, hay varios comentarios en las personas que están viendo este live, capital semilla, créditos blandos, digamos, medidas que le entreguen recursos financieros a nuestros emprendedores para fortalecer sus ventas, para fortalecer de alguna manera sus productos, para lograr adaptarse a esta coyuntura en términos de los retos de la tecnología y de la capacidad instalada para llegar desde otras plataformas distintas a como venían llegando en sus diferentes espacios, digamos, físicos especialmente. Entonces yo creería que ahí hay más un nicho y hay más un reto que tenemos que seguir tratando de intervenir. Obviamente el sector cultural y bueno, la prometida economía naranja sigue siendo, y realmente en esta coyuntura deja ver que pues, todavía tenemos enormes dificultades para realmente entregarle recursos e invertir recursos de una manera sustantiva para fortalecer esta economía.
creo que lo que se está demostrando esta coyuntura es la necesidad de ser muy creativos y de entender que con esta coyuntura vamos a convivir un par de años y los efectos perversos que ha tenido en la economía lo que demuestra es mucha improvisación. Por eso, para volver al tema inicial, si bien se requiere ser flexibles y pragmáticos a esta crisis que estamos viviendo, no se requiere o se necesita un plan de desarrollo fuerte institucionalmente. No, esta crisis no es una excusa para desinstitucionalizar los instrumentos que hemos venido fortaleciendo durante años en Medellín para planear las respuestas de los gobiernos a nuestros problemas más inmediatos. Gracias, Laura. Yo sobre este tema de las compras locales, y se los pongo sobre la mesa por dos razones. En primer lugar, desde el año pasado vengo trabajando con la administración y esta administración continúa con esa idea en una política pública de compras públicas locales, sostenibles e innovadoras. ¿A qué se refiere esto? La propia alcaldía, con todas, pues, el conglomerado, compra mucho, ¿cierto? Es un gran comprador y entonces consideramos que sería pertinente pues que la alcaldía priorice las compras que tengan un impacto económico o que tengan un impacto primero sobre la economía local, ¿cierto? Y sobre la sostenibilidad ambiental. Es por eso entonces que venía como esta idea y la actual secretaria de suministros está consolidando pues la idea de compra local incluso antes de la crisis. Y en segundo lugar, mencioné esto porque tuve una conversación interesante al respecto con la secretaria de Cultura, Lina Gaviria, y yo pues mi primera reacción fue decirle, Lina, no contratemos nunca a ningún artista, ninguna empresa que no sea de Medellín, ¿cierto? Durante la crisis para ayudar. Me dijo, Daniel, mira que si nos asociamos con las demás capitales, por ejemplo, o con otros departamentos, lo que podemos empezar a construir es todo un circuito, ¿sí? Para que los artistas locales pues circulen, no solo por Medellín, porque entonces se nos acaba, digamos, el campo de acción, sino que circulen por todo Colombia. Y ahí me hizo reflexionar sobre las posibles, digamos, los posibles límites de ese proteccionismo exagerado. Yo creo que dentro de la idea de la red de cooperación o esa red de colaboración de la que hablaba ahora Luis Fernando, pues no podemos pensarnos tampoco como islas. Por eso me parece muy pertinente lo que mencionaba, creo que fue Laura ahora, sobre la necesidad de pensar en todo el Valle de Aburrá y pues más allá en ¿cierto? Incluso en el país, para ver cómo todos nos ayudamos. Compañeros, yo tengo dos preocupaciones sobre el plan de desarrollo que quería exponerles. La primera es la siguiente. ¿Ustedes piensan que debería haberse ampliado el tiempo de discusión del plan de desarrollo? Me explico. Por ley, nosotros tenemos que discutir el plan de desarrollo en mayo y el último día de mayo debe quedar aprobado. Pero pues la ley obviamente no fue hecha para la pandemia y ha habido pues una solicitud de diferentes alcaldes y gobernadores del país para que se aplace un poco, un mes o 2 meses, la discusión del plan de desarrollo. ¿Ustedes piensan que debería aplazarse o creen que ya, o al contrario, es urgente definirlo ya para saber qué vamos a hacer? Rápidamente las respuestas, por favor, en el mismo orden. No, Daniel, yo creo que efectivamente sí debió de haber habido más tiempo. De hecho, nosotros recientemente tuvimos una charla con el director nacional de planeación y él preguntaba que cuánto tiempo se necesitaba, de alguna manera como diciendo, no, pues ya deberíamos aprobar esos planes. De hecho, dijo, hay municipios que ya lo aprobaron, pues muy tesos los municipios que ya lo aprobaron, porque en realidad hay tanta incertidumbre y en el caso particular de Medellín es que tenemos un anteproyecto muy mal formulado, entonces eso significa que el trabajo es todavía más arduo y entendiendo que no significa que si nos dan un mes más como ciudad o 2 meses más, no va a haber incertidumbre, pero entre más información tengamos, el nivel de incertidumbre es menor. Entonces yo sí creo que mínimo 4 semanas más hubieran sido muy pertinentes para la definición de los planes de desarrollo territorial. Yo estoy de acuerdo con eso, hubiera sido bueno un mes. Luis Fernando, tu posición sobre esto. Prende el micrófono, por favor, Luis. Lo deseable hubiera sido tener más tiempo, pero creo que también tenemos que pensar otro asunto y es cómo nos vamos a ir adaptando. Yo creo que el asunto es, como lo decía ahora Laura, nosotros no vamos a tener una crisis en B, sino que vamos a tener una crisis en W. Probablemente esto, y si uno se pone a ver
cómo funcionó la pandemia del año 1918, pues tuvo dos picos grandes que coincidieron con factores ambientales y de los sistemas de salud de cada país. Entonces, yo creo que hubiera sido tremendamente deseable tener más tiempo para poder tener más información, para poder basar esto en datos, porque la gran dificultad que tenemos hoy es cómo tomamos decisiones racionales en ambientes de alta incertidumbre, con sistemas de datos que no son los más confiables. Y, por ejemplo, en América Latina tenemos un problema y es la cantidad de pruebas que estamos haciendo para poder detectar claramente dónde están los focos y saber cuándo abrir y cerrar. Pero en ese sentido creo que también gran parte de la labor que tenemos en términos de gobernabilidad del plan está relacionado con la capacidad que vamos a tener de ir adaptando el plan. Por eso el llamado que desde el Observatorio de Políticas Públicas queremos hacer apenas tengamos en las manos el tan deseado proyecto del 1 de mayo es hablar mucho de adaptación. Es decir, tenemos que tener la capacidad de ajustar el plan, porque no solo el momento del diseño va a ser diferente, sino que el momento de la implementación también va a ser diferente. Vamos a tener unos años para los que no estábamos preparados, porque nos tenemos que articular y tenemos que aprender a ir ajustando. Porque si tenemos que volver a cerrar la ciudad en septiembre o en algún otro momento de aquí al año entrante, pues tenemos que volver a las medidas originales que teníamos en marzo o en abril, con un aprendizaje distinto. Entonces, ¿cómo vamos adaptando para los diferentes momentos de la contingencia y de este proceso? Sí, yo señalar que pues hubieran faltado dos cosas. Por un lado, a lo mejor sí un par de semanas hubieran permitido repensar y reordenar las prioridades de buena parte de los planes de desarrollo. No obstante, creo que en coyunturas como estas es fundamental la coordinación interinstitucional, ¿cierto? Y creo que aquí es donde eso que nosotros estudiamos cuando analizamos políticas públicas de la relación o el diseño institucional intergubernamental es crucial y eso realmente no ha sido muy claro y muy evidente. Entonces, un par de semanas más sin claridad en la interlocución con el gobierno nacional, sin una buena articulación, pues no hubieran sido necesariamente efectivos para lo que queríamos lograr. Yo creo que en definitiva, vamos a tener planes de desarrollo que no logran leer con propiedad y con precisión lo que estamos viviendo. No obstante, me sumo al llamado de atención que hace Luis Fernando, flexibilidad, practicidad, sin olvidar y sin, de alguna manera, no cumplir como con la estructura formal que hemos venido perfeccionando durante más de 20 años a propósito de los planes de desarrollo y entendiendo muy bien que este es un plan, ¿cierto? Es decir, es un instrumento entre varios instrumentos que van a requerir la intervención de esta coyuntura o de esta crisis o de esta pandemia, que van a requerir pensar en política pública, una política pública fuerte, la política pública de desarrollo económico, por ejemplo, los lineamientos de la política de desarrollo industrial. Toda esta coyuntura lo que evidencia es que se nos ha olvidado que las políticas públicas son herramientas serias de planeación e intervención a problemas públicos tan graves como los que estamos viviendo y que justamente por su condición de largo plazo pueden ser mucho más efectivos en tratar este tipo de situaciones. Perfecto, gracias por eso. La segunda preocupación que yo quería exponerles es que en este ejercicio, pues que de alguna manera todo el mundo está haciendo de priorizar las acciones del Estado en general, empiezan a presentarse como si fueran suntuosas o prescindibles las inversiones en cultura y en los temas medioambientales. A mí me preocupa porque yo considero que ambas siguen siendo de extrema prioridad. La cultura, pues la misma Organización Mundial de la Salud le dijo a los países que deberían incluirla como en lo que es la salud básica, ¿cierto? La salud mental pasa por una buena oferta cultural y en el caso, digamos, medioambiental, yo pienso que, y por ahí lo he visto pues incluso a manera de chiste, que esta pandemia es como la preparación de lo que será la lucha final contra el cambio climático. Entonces, tengo esa preocupación de que por esta crisis empiecen a relegarse sectores, insisto yo, estratégicos como la cultura y el medio ambiente. ¿Alguno quisiera opinar sobre esto?
Yo simplemente señalar algo que me pareció interesante. Nosotros desde ProAntioquia hacemos parte de una alianza en la que participa el Grupo Argos, bueno, participan varias instituciones, con Fama, por supuesto, y que tiene que ver con el proyecto de rehabilitar San Ignacio, el proyecto cultural, educativo y patrimonial de San Ignacio. Y obviamente, especialmente las entidades culturales, los actores culturales del centro se están viendo muy afectados pues, por esta situación, ¿no es cierto? Y es además una red de instituciones que ha tenido una trayectoria no reciente, es decir, son organizaciones de teatro, música, danza, que han estado en el centro de la ciudad con una oferta permanente durante muchísimos años y que obviamente esta coyuntura le está pegando muy fuerte. Y obviamente hay un montón de instituciones privadas y sociales preocupadas porque pues también son instituciones, organizaciones y población vulnerable que se está viendo afectada por esta situación. Me gustó mucho, por ejemplo, la respuesta que dio la Secretaría de Cultura sobre la necesidad de articular esfuerzos para también tener soluciones específicas para estas organizaciones, precisamente porque la cultura también es el alimento del alma y eso me pareció muy bonito y en definitiva tiene que aparecer dentro de las prioridades de esta coyuntura, tiene que aparecer dentro de las prioridades de la organización, de la administración, perdón, y obviamente entender que pues es un tejido que ha estado durante años, que ha sido clave para el proceso de cambio que ha vivido Medellín, que no puede volverse una segunda prioridad en este escenario de recuperación económica y de política social. Gracias, Laura. No sé si Piedad o Luis también quiere referirse a esta preocupación que yo expuse. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Si tú hablas de priorización en términos de recursos, sin duda el tema de la pandemia y los efectos sociales y económicos implican una priorización porque hay recursos limitados. Entonces, nosotros en el documento planteábamos que nunca va a ser fácil esa priorización, priorizar una serie de proyectos en marcha y proyectos a futuro de acuerdo con lo que establezca el plan de desarrollo. Eso nunca es fácil, pero nosotros ahí hicimos un ejercicio que ojalá también se lo compartamos al Consejo, más detallado, en relación con la línea, sobre todo los componentes de la línea 5, que han quedado, de nuevo, repitamos, muy vagos y que tiene una asignación presupuestal que en relación con el anterior gobierno nos habla de casi 570.000 millones más. Yo pienso que es el escenario para dejar una inversión muy importante en educación, en salud, en promoción del desarrollo, en medio ambiente que tú mencionas, en cultura, en vivienda, todo eso se puede seguir manteniendo, incluso incrementando, y pensar que esta atención que planteamos aquí para población vulnerable, para generación de ayudas a los microempresarios, sea posible a través de esa reasignación, sobre todo dos programas de la línea 5, que es el de gobernanza y gobernabilidad. En el entendido, de nuevo, que no es dejar de hacer lo que la administración hacía en ese rubro de fortalecimiento institucional, así se denomina usualmente, sino pensar por qué había, en relación con el gobierno anterior, una dedicación de recursos tan importante y que no quedó absolutamente claro en el anteproyecto. Pienso que es la oportunidad de que el Consejo le ponga la lupa a eso y de ahí se pueden sacar recursos para otras cosas, manteniendo la inversión en cultura, manteniendo o incluso incrementando, porque había una leve reducción en la inversión en medio ambiente y creo que es fundamental otra vez, o sea, el desarrollo sostenible no lo podemos mirar sino con esas tres aristas, económica, social y ambiental, y tenemos que seguir apostándole a mejores condiciones ambientales con inversión, desde el área metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad y también desde el gobierno local a través de diferentes proyectos. Gracias, Piedad. Luis, ¿quieres opinar sobre esto? Sí, una cosa muy cortica. Yo creo que las experiencias que han vivido estos últimos días, por ejemplo, España y otros países que han ido abriendo las restricciones que habían tenido durante las semanas anteriores, nos habla que los aspectos culturales son muy importantes, sobre todo por hacer la reflexión como ciudad y como país que tenemos que garantizar que la cultura nos ayude también en el marco de la educación a pensar el espacio de lo público. Y es que tenemos que repensar, es que de ahora en adelante cuando podamos salir con los niños, en el momento que lo podamos hacer nos tenemos que cuidar todos y que probablemente la idea de la competencia tenga que pasar a la cooperación en la medida que creo que la pandemia también nos pone frente a la tesitura, frente a la realidad de que no estamos solos, de que tenemos que
repensar la idea de lo individual, y yo creo que por ahí la inversión cultural, que en estos momentos de restricción fiscal que van a ser muy duros en términos de disminución de los ingresos y de mayor presión por el gasto, creo que es necesario orientar esa inversión cultural a que pensemos eso, a construir el sentido de lo comunitario, que creo que es esencial, y hay participación y cultura ciudadana y educación nos tienen que ayudar en eso. Y es que nos hemos encontrado frente a grandes porciones de la ciudad que no tienen redes de apoyo cercano, que no hay un nosotros construido alrededor de esa idea. Entonces creo que ahí hay una posibilidad muy grande con los recursos existentes de poder reorientar esa idea de lo cultural hacia allí. Gracias, Luis. Yo tengo una última pregunta, tenemos todavía unos 15 minutos, y es la siguiente. Luis estaba hablando de la reapertura progresiva que se está haciendo ya en Europa, y yo creo que es algo que tenemos que mirar de cerca, por un lado, pues porque en algún momento tenemos que abrir, por otro lado, ninguna empresa empresa o institución incluso, pues puede soportar un cierre prolongado. Sin embargo, ahí viene pues como la disyuntiva entre proteger la salud y proteger la economía. Entonces, me siento preocupado porque, por ejemplo, el sector cultural está proponiendo una reapertura progresiva. El sector nocturno, todo el comercio nocturno está muy afectado, y según las palabras del presidente, pues al parecer eso va a ser lo último que va a abrir. Hablan de que ya este año no va a haber más bares o discotecas, y es muchísima gente desempleada. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debería plantearse esta reapertura progresiva de todos los servicios y comercios de la ciudad? A ver, no les pido tomar una posición entre la vida o la muerte, sino cómo podríamos hacer una reapertura progresiva, responsable y segura de la economía de la ciudad. Piedad. Bueno, lo primero es que dependemos de los protocolos del gobierno nacional, es decir, el gobierno local no puede tomar decisiones autónomas en relación con eso. Pero sí creo, Daniel, y tú lo has mencionado, que digamos, la salud de estas empresas, la conservación de los empleos cada día que pasa están en mayor riesgo. Entonces, entendiendo de nuevo, y creo que no se puede obviar el tema de la salud, de la vida de las personas, sí hay que agilizar por completo esos protocolos en todos los sectores económicos, incluyendo ese que tú mencionas, el cultural, incluso el de los restaurantes. Entonces quizás ya las discotecas se piensen más como bares y compartan, entonces no en una pista, porque ahí sí ahí yo lo veo más difícil logísticamente, pero creo que la mayoría de actividades, riámonos un poquito, pero es que si yo me lo imagino me parece como complicado, pero la mayoría de actividades sí deberían estar pensando ya desde ahora en toda la generación de protocolos y en agilizar esos procesos, porque la vida tiene que continuar, vuelvo y digo, manteniendo unos protocolos que permitan mantener a raya la pandemia. Pero la otra salud, la salud de la gente con su empleo, con su actividad económica, es también fundamental. De acuerdo. Luis, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que aquí la base es la información, y parte de la información es poder hacer más pruebas. Yo creo que esto es fundamental, y al final del día, es decir, va a llegar el punto en el que cada uno de nosotros, con información, de manera informada, tenemos que saber cómo subirnos de nuevo a un bus, al metro, es decir, tenemos que reaprender en esa adaptación. Entonces, al final es información y pedagogía, siempre, todo el tiempo, y va a haber que hacer un esfuerzo muy grande en términos de repensar cómo usamos el espacio público. Culturalmente tenemos la tendencia a ser muy abrazadores, a que la música nos invite a estar cerca los unos de los otros, pero la verdad es que no vamos a poder. Al final es un asunto de información individual, por un lado, de saber qué hacer, de que la vida tiene que continuar, pero por el otro lado también datos. Necesitamos mucha más información, porque esta semana se hablaba mucho, la semana pasada, que estábamos ganando tiempo, pero la pregunta es: ¿ganando tiempo para qué?
Estamos ganando tiempo para tener más recursos, para tener más pruebas rápidas, que sean confiables, que nos permitan identificar puntos donde haya focos en un caso específico en una ciudad, pero no tener que cerrar la ciudad completa, sino poder informarle a la gente dónde están esos focos. Es decir, yo creo que lo que tenemos que ser capaces de hacer en este periodo es acumular mayor cantidad de información que nos permita tomar mejores decisiones en este proceso, que creo que es el reto que tenemos. Sí, yo, digamos, mencionar algo, y es que lo más importante es tener buenos protocolos de seguridad y testearlos bien. Entonces, vamos a empezar un proceso de recuperación económica primero, dependiendo de nuestra capacidad instalada en términos de salud, es decir, todo depende de la capacidad de respuesta del sector. Empezamos un proceso de reactivación económica y posteriormente un proceso de reactivación de nuestra vida social. ¿Eso de qué depende? Esta reactivación tiene que ser incremental, pero especialmente segura. O sea, el componente de seguridad ahí es fundamental. Entonces, estamos empezando precisamente en aquellos sectores que agregan muchísimo valor a la economía, que generan empleo, que nos ayudan a mitigar el impacto económico de esta crisis y que obviamente pueden tener los debidos protocolos de seguridad. En el caso del sector turismo, ¿cierto? En el sector comercio, obviamente el sector de entretenimiento, ahí tenemos los retos más grandes, porque, digamos, ahí es mucho más complejo mantener protocolos de seguridad juiciosos, rigurosos, sin que de alguna manera, digamos, como el objetivo misional del intercambio y del baile y del disfrute, del entretenimiento, digamos, no se pierda. En ese sentido, ahí como administración, obviamente, pero también en articulación con el sector privado y con otras instituciones, necesitamos ser creativos en cómo acompañar a estas organizaciones, a estas empresas, a estos micro o emprendedores o pequeños y medianos que están fuertemente impactados por lo que está pasando y que en definitiva su regreso, digamos, a su actividad formal y normal o en condiciones de normalidad, pues va a tardarse un poco más. Insisto, aquí el reto que tenemos es que dependemos de los protocolos de bioseguridad, donde estamos casi que poniendo en juego la vida de las personas, y esto obviamente requiere también priorizar y asegurarnos de que sea incremental para ver también cómo va funcionando y cómo vamos reaccionando a esta pandemia y especialmente que sea segura. Yo estoy de acuerdo con esto en el sentido de que no podemos quedarnos cerrados. Se nos ha dicho 1000 veces que tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus por el tiempo pues, necesario hasta que encuentren la vacuna, que puede ser un año y medio, y pues la ciudad no puede permanecer cerrada un año y medio. Entonces yo creo que ahí se vuelven importantes. Por un lado, lo que decía Luis, la información, no solo la información que recopile el Estado, sino también la información que nos pongan a disposición de los ciudadanos, que sepamos qué está pasando y cómo pasa y cómo tenemos que cuidarnos. Creo también que los mismos negocios, ¿cierto?, pequeños o grandes, tienen que dotarse pues, de estos protocolos que les permita ir reabriendo, pero también, y esto es claro, lo dijo Piedad al principio, dependemos completamente de las disposiciones del gobierno nacional, y ahí es donde me preocupa un poco, digamos, porque pueden ser tardías, ¿cierto? Pueden ser lentas o pueden no ser las que quisiéramos tomar en Medellín. Entonces ahí me deja pues como esa preocupación. Compañeros, para cerrar voy a hacerles una última pregunta ya más de carácter personal y es ¿qué han aprendido a nivel personal de esto que nos está pasando y que nunca nos había pasado? Piedad. Ay, qué pregunta, Dios mío, Daniel, eso es como muy filosófico, ¿qué ha aprendido? Gran capacidad de soporte, hermano, porque ha tocado durísimo, el trabajo se ha multiplicado como por 2, por 3, tengo 2 hijas, las 2 están escolarizadas, entonces como gran capacidad, pero también a reflexionar muchas cosas sobre la cotidianidad, sobre todo, recientemente escuchaba una conversación que tuvo Alejandro Gaviria en una emisora y yo estoy de acuerdo con él. Hay unos sentimientos de ese no poder abrazar, de tener a la familia lejos, de no poder ver a tu madre que ya tiene una, pues digamos ya una adulta mayor y sentir que no está cerca de ti. Ese tipo de cosas son también muy difíciles. Esa parte emocional. Ve, acá tengo a mi chiqui, se las presento, María Antonia, y
Y entonces esa parte es bien compleja. Y lo otro en términos de trabajo es, pues yo digo, se multiplica por 2 por 3, pero lo estamos haciendo de verdad con el corazón, con mucha pasión por la ciudad, tratando de generar alternativas, propuestas, de sentarnos a pensar muy en serio la ciudad, y pensando en aquellos que no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Esa yo diría que es la mayor reflexión. Dentro de todo que se ha multiplicado el trabajo, etcétera, somos privilegiados, podemos teletrabajar, no nos falta ningún recurso, pero acá hay un grueso de la población que lastimosamente no tiene esa misma oportunidad. Gracias, Piedad. Luisfer, ¿qué has aprendido vos en esta pandemia? Luis, prende el micrófono, por favor. La tercera vez que me pasa. Voy a echar mano de la política y es construir y reconstruir la idea de colombianidad. Es decir, esto nos ha llevado al asunto de que, y aquí voy a parafrasear a una expresión que siempre se le ha puesto a Álvaro Gómez, es que tenemos que llegar a acuerdos sobre lo fundamental. Este país no puede construir una brecha eterna ni una polarización eterna frente a todos los asuntos. Yo creo que es un momento en el que sobre la base de la solidaridad, sobre la base de creo que esto que nos ha ido pasando en términos de tener en la piel lo que significa saber que hay miles de personas afuera que no tienen cómo llevar el sustento a las casas. Sobre esa idea tenemos que reflexionar que la colombianidad y la construcción de lo político no puede ser una lucha eterna, polarizante frente a todo. Tenemos que llegar a acuerdos como cuáles son los mínimos sociales que debe tener la sociedad colombiana. Yo creo que esta es la oportunidad histórica para pensar eso. Es decir, repensar y repensar el sentido de la solidaridad, lo nacional, ser colombiano, al final es qué compartimos. Y yo creo que eso es un poco lo que he aprendido de esto, y es que tenemos que luchar por cerrar las brechas y tenemos que luchar por codificar en cosas tangibles el sentido de lo colombiano y de lo que debemos tener como lo mínimo en lo político. Gracias, Luis. Laura. Yo voy a ser menos profunda, mentiras, comparto, digamos, lo que han dicho mis compañeros del foro. Yo creo que esto lo que ha demostrado y me ha demostrado particularmente es lo sumamente vulnerables que somos, y yo creo que esta situación básicamente ha sido un llamado a la humanidad, pues como a la necesidad de entender y de partir del hecho de que somos supremamente vulnerables, que esta incertidumbre en la que estamos, no nosotros, sino en la que está el mundo entero, requiere, y creo que ahí también vuelvo y cito a Alejandro Gaviria, que lo hemos seguido mucho porque ha hecho reflexiones muy profundas sobre cómo la introspección es fundamental en estas situaciones. Es que esto es una crisis global que exige respuestas globales, y en ese sentido la acción colectiva es hoy un llamado absoluto. No es momento de la fragmentación, no es momento para la división. Digamos que ese concepto de lo que es normal realmente es una ilusión, y el reto que tenemos es diseñar mejores arreglos de coordinación y de cooperación a nivel institucional, pero también desde una perspectiva cada vez más humana. Entonces creo que ahí está como la gran pregunta que nos está quedando de estos momentos que al principio del año veíamos como ficción. Yo me acuerdo perfectamente de mi reacción casi burlona, como de lo que se estaba viviendo en China, de lo que estaba pasando con el crucero en Japón, y me parecía supremamente lejano, y esto lo que muestra es que definitivamente no respeta fronteras. Por eso soy tan poco partidaria de medidas restrictivas de apoyo a lo nacional, porque eso después puede convertirse en medidas de, digamos, nacionalismos que, digamos, muchos filósofos ya han de alguna manera pronosticado como lo que se vendría justamente a esta necesidad de protegernos y de tenerle miedo al otro. Y yo creo que ahí está casi que la reflexión a la... 2 o 3 cositas que he aprendido en pandemia. He aprendido a teletrabajar, ¿sí? No es fácil, pero me he dado cuenta de que realmente hay muchísimas cosas que podríamos hacer así, ¿cierto? Creo que el mundo hoy nos llama también a una revisión de nuestras formas de trabajo y de estudio en general. Hoy empecé a aprender a hacer sudado de pollo, pero yo quiero adherir a los 40 años, me dio por eso, pero quiero adherir a una reflexión que hacía Laura, y es en 2 sentidos. Por un lado, que somos realmente muy vulnerables,
y por eso tenemos que ser agradecidos, como decía Piedad, con todos los privilegios que tenemos y que muchos no tienen. Creo que tenemos que ser, por lo tanto, también solidarios, y es precisamente la solidaridad, la acción colectiva y la cooperación la que nos puede sacar, ¿cierto? Bien sea como personas, como vecinos, como ciudadanos de Medellín o como habitantes de este planeta. De esto solo no sale nadie, de modo que esos han sido como mis principales aprendizajes. Laura, Luis Fernando, Piedad, de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Creo que dejamos ideas muy interesantes, tuvimos buenos espectadores. Supongo que nos encontraremos nuevamente en las próximas semanas en la discusión del plan de desarrollo, y allí espero poder ser también canal para esas buenas, tan buenas ideas que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias a Chao. todos los que siguieron esta transmisión. Pendientes porque la semana entrante vamos a tener nuevamente un foro muy interesante. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego, gracias, chao. Hasta luego.